El elemento más fundamental y básico en el camino de cualquier persona, a la hora de la curación, de la sanación, es la acción. Y es precisamente donde la mayoría de las personas fallan. Como sabéis, soy Leroy Gorri, llevo más de 28 años en el mundo del radiodiagnóstico y también soy la fundadora de Salud del Ser y certificada en medicina natural en los Estados Unidos. La acción. ¿Y por qué? Si me preguntáis, ¿por qué fallamos en la acción? Bueno, pues fallamos en la acción por miedo al fracaso, perfeccionismo, parálisis por análisis, falta de confianza, miedo a salir de la zona de confort y malos hábitos de consumo. Y lo voy a explicar un poquito más en profundidad. Pero mirad, ya sabéis que a mí me gusta mucho poner así ejemplos un poco simplones. Cuando salimos, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Y salimos con un título, sea el título que sea. En este caso vamos a usar el ejemplo del doctor o de la doctora. Pues muy bien, sales con muchas ideas y muchos conceptos. Perfecto. Llegas a tu primer día de trabajo y te das cuenta que eres un becario. Te das cuenta que realmente no sabes nada. Y es verdad, no lo sabes porque fallas en la aplicación. Porque una cosa muy diferente es el ver y el oír algo, esas ideas, esos conceptos, todas esas teorías. Y otra cosa muy diferente es el saberlas. Porque el saber implica una acción, implica una aplicación. Así que salimos de la universidad y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente nada. Muchas ideas, muchos conceptos, sí, sí, todo lo que queráis, pero realmente no sabemos cómo ponerlas al uso para que eso tenga una serie de resultados y de beneficios, en este caso, con el paciente. Así que tenemos un poco que salir de esa mente tan sumamente analítica que quiere saber más y más y más y que luego no sabe cómo accionar, cómo aplicar ese conocimiento. Por eso que os he comentado que una de las razones por las que yo considero que fallamos en la acción son los hábitos de consumo, porque vivimos en una sociedad donde eso es realmente lo que está impulsando una compra constante de información. Hoy en día el mundo está lleno de gente divulgando sobre salud, cuando si algo tenemos también hoy en día es acceso a la información, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánta más información necesitamos para poder accionar y aplicar todas esas ideas y conceptos? Obvio que tenemos un miedo al fracaso. Nunca nos sentimos que estamos preparados. Un momento, espera, que igual hay algo más aquí que yo todavía no entiendo y vamos a aprender más, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir, que el aprender, ojo, siempre está muy bien, pero si ese intento de saber más y más y más nos paraliza en la acción, pues obviamente ahí tenemos un conflicto y no nos va a llevar a obtener ningún tipo de resultados y de beneficios. Entonces, ese miedo al fracaso, pero también ese perfeccionismo, ¿no? Que nos hace quedarnos atrapados, ¿no? En ese bucle. No soy lo suficientemente bueno, no sé, no tengo la suficiente información, no lo sé. Es un ciclo donde ese bucle, ¿no? Que nos lleva a repetir el mismo patrón de comportamiento. La parálisis por análisis que digo, ¿no? Esa mente tan sumamente lógica y tan analítica, ¿no? Y que nunca llega a tomar una decisión, también es un es un hándicap a la hora de accionar todos nuestros conocimientos. ¿Qué decir de la falta de confianza? ¿No? Es muchísimo, creo yo, más fácil el creer en una persona, que en creer en nosotros mismos. Y obviamente salir también de la zona de confort, esa zona de confort donde sentimos seguros, porque indudablemente el salir de esa zona de confort, tener que tomar una serie de riesgos que nuestro condicionamiento percibe que nos van a llevar por un mal camino, ¿no? El miedo al juicio, al que dirán los demás, pero también y sobre todo el qué dirá nuestro entorno más inmediato, ese entorno que nos ha llevado a ser lo que somos, que nos ha condicionado de una manera
pues obviamente cuando ven un cambio en ti, lo van a tomar muchas veces como un confrontamiento directo, es decir, van a ver en ti a algo o a alguien que les está poniendo, digamos, un poquito contra las cuerdas, que les está forzando a mirarse a ellos mismos y a ese propio condicionamiento. Entonces, ese miedo al juicio por parte de nuestro generalmente entorno más inmediato es algo que pesa y que pesa muchísimo. Y obviamente, como he dicho, los hábitos de consumo hoy en día, ¿no? Donde vivimos en una sociedad donde se impulsa mucho más la compra de información que la toma de acción. Y sabemos que la acción requiere de coherencia, que requiere de un alto grado de voluntad, pero para aprender de salud hay que tomar acción. De salud se aprende a través de la acción, se aprende a través de la experiencia y no se aprende a través de comprar más y más información, a través de libros de autoayuda o de canales de YouTube o de Instagram o de TikTok. Se aprende pues a través de buscar una serie de buenos referentes y de guías que no solamente, obviamente, claro que tienen toda esa teoría y todas esas ideas y todos esos conceptos, sino que lo están aplicando en ellos mismos y que sean capaces de poner sobre la mesa todos esos vectores, factores que nos llevan a estar precisamente donde estamos. Entonces, buscar una serie de buenos guías y de buenos referentes que trabajen en todos esos factores que le llevan a uno a la enfermedad, pero que sabiéndolos y sabiendo revertirlos también nos llevan a la salud, pues eso obviamente muy importante. Pero la acción depende de ti, no depende de mí ni de nadie más, sino de ti. Pero obviamente tenemos que ir más allá de todos estos miedos, falta de confianza, el qué dirán o el qué no dirán, y sabed que los principios, de hecho, de la salud, de hecho, son muy simples. Yo siempre lo digo, los principios son muy simples. No tenemos realmente que saber tanto como nuestra mente analítica nos quiere hacer saber. Los métodos son muy diferentes. Métodos para llegar a un punto hay muchísimos. Eso sí, esos métodos tienen que abordar todos estos factores, que es realmente lo que hacemos aquí en Salud del Ser. Por eso que hemos creado un programa de todo un año para poder tener el tiempo suficiente para poder trabajar sobre todos estos vectores y que no se nos quede nada fuera para proporcionarnos con las mejores posibilidades para que obtengáis todos esos resultados y esos beneficios. Así que sabed que esos principios de la medicina, de hecho, son muy básicos y que no tenemos por qué saber tanto, pero sabiendo la base, una base que es muy simple, como digo, y muy básica, y a través de la acción, no hay nada que no podamos revertir. Y como siempre digo, en saluddelser.com, suscribiros, os podéis bajar el audio en el que hablo sobre las raíces de la enfermedad y obviamente también en saluddelser.com vais a poder reservar una sesión gratuita de valoración conmigo y ahí vamos a poder pues ver un poquito más ya de una manera ya personalizada dónde estáis, los problemas por los que estáis pasando y todavía mucho mejor pues donde vamos a poder empezar a trabajar juntos durante todo un año para daros las mayores de las posibilidades para poder empezar a revertir esos procesos, ¿no? Por los que estáis pasando. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy y como digo siempre pues hasta pronto y adiós.